Bienvenidos a su curso de liquidación de sociedades. Es un tema no es tan recurrente, por supuesto, pero ¿quiénes son los especialistas para esto? Pues nosotros. Aquí la recomendación es que siempre se haga en conjunto con un equipo de abogados, porque es un tema muy complicado por los tiempos. Ahora, tenemos gente de despachos, podemos levantar la mano, gente de despachos. Ok. Perfecto, y los demás estamos en empresas, muy bien. Entonces el día de hoy vamos a platicar de este tema que se llama disolución y liquidación de sociedades. Para los que no me conozcan, mi nombre es Julio César Gómez y con mucho gusto vengo a participar con CADEFI para tratar este tipo de temas, ¿correcto? Saludos a todos nuestros amigos que nos están viendo por internet en tiempo real. Bienvenidos a su curso y vamos a tratar de verlo paso a paso. Tema muy complicado, insisto, por los tiempos. Vamos a tratar de irlo analizando y todas las inquietudes que tengan, vamos a ir tratando de desahogarlas durante el curso. Vamos a iniciar, por favor. Ahora, ¿qué tratamos de hacer con el material? Estuvimos inspeccionando varios materiales de varios colegas nuestros y la realidad, tratamos de ordenar esos materiales porque de alguna manera venían sumamente dispersos. La realidad es que para poder transmitir este tema en especial, tenemos que ser muy ordenados para poderles dar claridad. Para tales efectos lo que hicimos, si observan su material, tenemos una introducción, generalidades de la disolución y la liquidación, donde vienen las cosas conceptuales, después algunas normas legales de las sociedades civiles, asociaciones y sociedades mercantiles, y después vamos a ver en específico normas legales que regulan la disolución y la liquidación, y vamos a ir paseando tanto por la parte del Código Civil como por la Ley General de Sociedades Mercantiles. Ahora, después de esto vamos a ver lo que es la cuota famosa de liquidación, que es muy complicada de determinar, cuáles son las obligaciones en materia del Código Fiscal y también obligaciones en materia del impuesto sobre la renta y también del IVA, y vamos a ver ahí algo que conseguimos para que puedan apoyarse como una guía de trámites. Esto viene en la página del SAT, pero bueno, aquí lo estamos apuntando. Ahora también algo importante, lo que es la parte laboral, porque siempre en esa parte es muy complicada, pueden venir muchísimas demandas, en fin, vamos a verlo con tranquilidad, por favor. Bueno, en principio vamos a empezar con esta introducción. Ahora, derivado de toda la situación económica que estamos viviendo, y ustedes saben que tenemos un tipo de cambio muy complicado, situaciones de globalización, de competencias muy difíciles en nuestro país y a nivel global, las empresas están sufriendo situaciones en las que tienen que llevar precisamente su empresa a una liquidación y disolución. Ahora, son dos conceptos diferentes. La liquidación es digamos, ¿cómo decirlo? Voy a tratar de explicarles en esta parte. A lo mejor les voy a dar un ejemplo absurdo, pero a ver si logro transmitirles esto. Una cosa es disolución y otra cosa es liquidación. Recordemos en el pasado, cuando teníamos aquella novia que quisimos mucho y que nos hablaba y te decía, necesitamos hablar. Y todos, tanto el hombre como la mujer nos quedábamos espantados, y bueno, ¿y ahora qué pasa? De alguna manera, si lo queremos llevar a este tema, ella o él te está convocando para que hablen, y eso en la situación de la empresa es precisamente llamar a los socios para que puedan platicar, convocar una asamblea extraordinaria. Ahora, cuando tú te reúnes ya con esa persona para ver qué es lo que está pasando, ella o él te va a decir las causas por las cuales ya no se encuentra a gusto en una relación. Eso se llama causas de disolución, o sea, la separación o ese rompimiento. Ya que analizan las causas de la disolución, llegan a un triste término en el cual se rompen. Y después de eso, ya que termina esa disolución entre esas dos personas, o en el caso específico que estamos viendo de una empresa, ahora sí empezamos a otro concepto diferente que se llama liquidación. La liquidación no es más que el proceso, y que en una relación, ¿qué se daría?
vas, te dan tus cosas, tú le das tus cosas, te vas con tus ositos de peluche, te vas con tus CDs, en fin, ese proceso se llama liquidación y que puede tardarse tal vez una semana, 2 semanas, 3 semanas en el caso de una relación, y en el caso de una empresa puede llevar muchísimos años, puede llevar muchísimo tiempo. La realidad es que esta parte no está contemplada en nuestras disposiciones fiscales, pero sí hay algunos antecedentes, por ejemplo, para el caso de las sociedades civiles o de las asociaciones civiles, que las limita a 6 meses, digamos, pero es palabra muerta, te lo señala. Sin embargo, eso no quiere decir que exista un castigo si tú en tu empresa te tardas más tiempo. Ahora, entonces decimos, 2 conceptos diferentes: disolución, que es el rompimiento como tal, per se, y la otra es liquidación, es decir, el proceso en el cual se van a romper todos los vínculos jurídicos entre la empresa y todos los particulares y toda la gente que tenga que ver con el negocio, ¿correcto? Entonces vamos a leer algunas definiciones y dice así: la situación generalizada de crisis necesariamente obliga a tomar medidas urgentes en las empresas para reestructurarse en menor o mayor medida, o bien para liquidarse. Precisamente por estos 2 conceptos de liquidación y reestructuración, la ley del impuesto sobre la renta pone algunos conceptos que digamos que son similares, como es el caso de la escisión o es el caso de la fusión, porque tenemos que publicarlo en el Diario Oficial de la Federación. En fin, se tienen que seguir ciertos tiempos, situación que también debe de obedecer en el caso de la liquidación. Ahora bien, en el punto número 1, a las circunstancias que ponen fin al contrato constitutivo de una sociedad se les llama causas de disolución, que es cuando la sociedad pierde su capacidad jurídica para el cumplimiento del fin para el que se creó. Entonces, es decir, primero deben existir ciertas causas de disolución y se deben de reunir los socios para ver qué es lo que sucedió, porque posteriormente aquí en el punto 2 dice que solo va a subsistir para la terminación de los vínculos establecidos por la sociedad con terceros y con los socios, dando lugar a la liquidación de la sociedad. Entonces, desde el punto de vista jurídico, la disolución rompe el vínculo, pero ahí no se acaba, no se ha extinguido, no ha acabado todo el proceso. Únicamente ahí se ven las causas. ¿Qué fue lo que sucedió para que llegáramos a una disolución? Y puede haber muchísimas causas, y que ahorita las vamos a platicar. Ya que logramos tocar base con esto de la disolución, ahora sí entramos en un proceso de liquidación, y ese proceso de liquidación puede ser sumamente largo. Ahora, ¿cuáles son los motivos que pueden llevar a una empresa a una terminación triste, que es la liquidación? Situaciones de inflación, endeudamiento a causa de las devaluaciones, abrir fronteras al comercio exterior. Se tienen que enfrentar a las empresas a las competencias de las empresas extranjeras, la competencia que se da entre sectores comerciales o industriales en el país, la falta de protección gubernamental a las empresas nacionales. Ahora, son muy diversas las causas por las cuales fracasan los negocios. Aquí están algunas de manera genérica. Ahora, ¿cuál es la consecuencia de sufrir la inflación, de tener una competencia muy complicada? Inclusive, también otra de las causas son causas internas dentro de las empresas. Si no están resueltos los problemas internos, entonces imagínense la situación de mercado. Ahora, ¿cuáles serían las consecuencias? Tenemos disminución en las ventas, incremento en la cartera vencida, aumento de precios en los insumos, disminución de crédito de proveedores, incremento de obligaciones vencidas, falta de liquidez, cierre de crédito de las instituciones financieras. Ahora bien, dice, tales situaciones pueden dar lugar a problemas mayores como pueden ser demandas, embargos, ejecución de sentencias, y es cuando los socios prefieren o deciden mejor cerrar la negociación, a seguir con toda esta carga administrativa. ¿A cuántos de nosotros nos ha pasado que dentro de los grupos de empresas donde trabajamos, resulta que hay empresas que son de papel? Y esas empresas de papel son empresas que ya no funcionan y que se quedan ahí, y que se quedan abandonadas y que inclusive jamás han entrado en un proceso de liquidación, simplemente se encuentran ahí, pero la carga administrativa sigue. Mientras tú no avises a las autoridades fiscales, mientras tú no hagas todo el procedimiento legal, la empresa continúa su vida jurídica de manera normal. Ahora, un poquito de antecedente. Hasta 2009, si no mal recuerdo,
cuando hubo una reforma importante en el Código Fiscal de la Federación, existía para las empresas algo que se llamaba suspensión de actividades, que seguramente todos hemos escuchado. A partir de esa fecha, la situación se complica, porque con la reforma ya no te permitió o ya no te permite lo que es presentar un aviso o una suspensión de actividades, y la historia se terminó ahí. Ya no puede ser así, y como consecuencia hay que seguir otros actos para poder llegar a un feliz término en este proceso de liquidación. Generalidades de la disolución. Y vamos a ver algunos conceptos legales y vamos a ver algunas cosas fiscales. Vamos a empezar por definiciones para que logremos entender cuál es la disolución. Sí, casi, sí, de hecho también para mí es molesto. Si se puede, estaría padrísimo. Sí, es demasiado el ruido, ¿ah? Ok. Bueno, vamos a tratar de... Ojalá que le puedan bajar. Vamos a analizar en principio la expresión disolución. Si bien es cierto en las leyes fiscales, en ninguna te señala qué se entiende por la expresión disolución. Es por ello que de manera supleatoria vamos al código y tampoco encontramos alguna definición de disolución. Por ello tenemos que acudir a lo que es el derecho federal común. Y también podemos, acuérdense que existe una jerarquía de las leyes, y si tampoco hay una definición en el derecho común, entonces nos vamos a la doctrina jurídica y nos vamos al diccionario, que en este caso es el Real Academia Española, para saber qué es lo que nos quisieron decir con esa palabra. Y disolución, en términos generales, la expresión disolución tiene diferentes connotaciones. Disolver o disolverse, fin de una relación contractual, destrucción de un vínculo jurídico, ruptura de lazos o vínculos que unen a dos o más personas y poner fin al contrato. Recordemos que una sociedad mercantil o una asociación civil o una sociedad civil son un contrato mediante el cual se reúnen varias personas. Entonces, la disolución, ¿qué quiere decir? Es la ruptura precisamente de ese contrato. Cuando nosotros nos constituimos, hay alegría, porque van dos socios, vamos con el notario, nos damos de alta, nos felicitamos por haber logrado un objetivo que es constituir una sociedad, que puede ser una sociedad civil o una sociedad mercantil. Ahora, ahí existe felicidad. Pero cuando hay disolución ya no es así, porque muchas veces recordemos que somos seres humanos y los propios socios dentro de las empresas pueden llegar a pelearse. Es algo que nunca hemos previsto, no queremos que suceda, pero la realidad es que sucede. Ahora, imagínense qué pasa cuando existe sociedad conyugal y aparte dentro de esa sociedad conyugal resulta que son socios dentro de una sociedad mercantil. Fíjense qué complicado, aparte de la sociedad conyugal y todavía le sumamos una problemática más que es una sociedad mercantil. Ahora, es importante que hay un concepto que seguramente ustedes conocen cuando se constituyen y van ante el notario. Regularmente el notario pone 99 años de duración o también puede ponerlo de manera indefinida. La realidad es que la Ley General de Sociedades Mercantiles no lo regula, lo deja totalmente abierto. ¿Cuál es la recomendación? Si llegáramos a ser una sociedad mercantil con una sociedad conyugal o en su caso para las nuevas empresas, podemos poner lo que puede ser por un tiempo determinado. La realidad es que nadie te prohíbe que tú digas que vas a ser una sociedad mercantil por un tiempo determinado, puede ser de 1 año, puede ser de 2 años, en los cuales de alguna forma estamos a prueba. Eso no quiere decir que la sociedad tenga que desaparecer, simplemente en un acta de asamblea ordinaria lo que podemos hacer es extender el tiempo de duración de la sociedad. Eso no quiere decir que se tenga que disolver. Entonces, ¿cuál sería la recomendación? Vayamos, cuando constituyamos una empresa, para evitarnos esa problemática precisamente, vamos haciéndolo por tiempos determinados.
2 años, 3 años, 1 año, puede ser hasta de meses, es lo que está muy en boga en este momento precisamente por todas las problemáticas que se presentan. Ahora, recordemos también que cualquier persona que tenga su afectación, o sea, dentro del negocio, puede solicitar la disolución de la empresa. Eso también es importante. No cualquier extraño, tiene que ser una persona que efectivamente tenga un agravio a sus intereses por la existencia de la empresa. Eso también es muy común, ya que tener muchísimo cuidado, porque ellos pueden acudir a un proceso judicial para que la empresa se extinga por el simple hecho del término del periodo fijado por la constitución de la empresa. Entonces, tengamos cuidado también en esta parte, porque cualquiera podría impugnar la desaparición de la empresa. Ese tal vez es un punto importante y lo vamos a ver más adelante. Muy bien. Ahora, nos quedamos en poner fin al contrato. Asimismo, el diccionario de la Real Academia Española señala que la disolución es la relajación y rompimiento de los lazos o vínculos existentes entre varias personas, disolución de la sociedad o disolución de la familia, relajación de vida y costumbres. Ahora, vamos a acudir, ya vimos de alguna forma las definiciones que se encuentran en el diccionario. Ahora, para darle más refuerzo a nuestros conocimientos, vamos a lo que dice la doctrina jurídica de manera supletoria. Es un estado o situación de la persona moral que pierde su capacidad legal para el cumplimiento del fin para el que se creó y que solo subsiste con miras a la resolución de los vínculos establecidos por la sociedad con terceros, por aquella con los socios y por estos entre sí. Por eso les decía yo hace ratito, disolución es romper totalmente ese vínculo jurídico. Rompen ese vínculo, pero eso no quiere decir que la empresa se encuentre totalmente extinta. Simplemente hay una ruptura, la ruptura del contrato social. Es el ejemplo que ponía yo hace ratito acerca de una relación entre una pareja. Cuando ella te llama o él te llama y te dice tenemos que hablar, eso se llama, te está convocando, te convoca. Ya que se sientan y platican, entonces ahí ven las causas de la disolución, las causas del rompimiento. Y ahí no se ha acabado la historia. Porque cuando vas y lo platicas con tus amigas o con tus amigos, te dicen, es que eso está muy fresco, hay que esperar. Y ese tiempo que hay que esperar se llama ¿qué? Periodo de liquidación. En el cual pueden suceder varias cosas. Una de ellas es que efectivamente se cumpla lo que se dijo por la disolución, o la otra es que por parte de ella o de él diga, quiero regresar, te extraño. Eso puede suceder, y en una sociedad mercantil también puede suceder, que en ese periodo en el que se rompió el vínculo, ahora digan, ¿sabes qué? Quiero regresar otra vez a formar la negociación. También hay oportunidad de hacer eso. Ahora, por disolución ha de entenderse el hecho de que una sociedad quede impedida para seguir realizando su objeto social y consecuentemente la cesación de los administradores de sus cargos. ¿Qué quiere decir esto? La empresa rompe ese vínculo jurídico totalmente, pero ya no puede seguir operando de manera normal. Ahora, hay un concepto que ustedes conocen que se llama actividad preponderante, que se encuentra, si no mal recuerdo, en el 45 del reglamento del código. ¿Qué quiere decir esto? Cuando los ingresos son de manera repetitiva. Una empresa que se encuentra en disolución ya no tiene oportunidad de facturar de manera preponderante, de manera normal. Sin embargo, eso no quiere decir que no pueda vender sus activos. Precisamente dentro del proceso de liquidación está lograr vender los activos, ¿sí o no? Ese sería el feliz término, que todo se venda. Podemos facturar, pero específicamente por cosas que corresponden a la disolución, pero ya no por realizar una actividad totalmente preponderante para el negocio. Es un acto jurídico por medio del cual la sociedad mercantil busca acabar la relación o vínculos jurídicos entre todos los que intervienen en la vida corporativa, de cuyas acciones con el paso del tiempo se extinguirá el negocio creado. Hasta aquí tenemos alguna inquietud únicamente en la parte de definición de lo que es disolución. Ya entendimos que es simplemente romper el vínculo jurídico, romper el contrato social
de una sociedad mercantil o también de una sociedad civil o una asociación civil. Se rompe el vínculo y ya no podemos tener actividades preponderantes. Ahora, concepto de liquidación. La expresión liquidación tiene varios sinónimos, como son saldar, ajustar, pagar, satisfacer, finiquitar, anular, eliminar o rebajar. De acuerdo con el diccionario de la Real Academia Española, significa venta al por menor con gran rebaja de precios que hace una casa de comercio por cesación, quiebra, reforma o traslado de establecimientos. Ahora, desde el punto de vista tributario, es acto por el cual se cuantifica el tributo que ha de pagar un contribuyente. Entonces, si reunimos estas expresiones, en la parte de arriba dice saldar, ajustar, pagar. ¿Y eso qué implica? Que tengamos que vender nuestros activos para pagar lo que nosotros debemos y también vamos a cobrar lo que nosotros tengamos, por supuesto, como cuentas por cobrar. Y ahorita vamos a platicar de quién lo tiene que hacer. Entonces, liquidación es el periodo en que se saldan todas estas situaciones. Y después, también, por supuesto, como consecuencia de toda esta parte de saldar, de este cierre, de anular, de eliminar, rebajar, todo eso implica que se tenga que pagar un tributo. No quiere decir que por el hecho de que ya se rompió el vínculo jurídico nos podamos brincar la parte fiscal. La parte fiscal sigue viva en un proceso de liquidación y es ahí donde tenemos que pagar un impuesto como consecuencia de la liquidación. Y ahí viene la complejidad y más adelantito lo vamos a ver porque hay que presentar declaraciones inclusive montadas, porque existe un periodo de liquidación, pues puede ser largo, tal vez de 10 años, y durante esos 10 años, cada año tenemos que presentar una declaración correspondiente al primero o al segundo o al tercer año del proceso de la liquidación, hasta llegar a una declaración final, donde podemos acreditar los pagos provisionales que se hayan efectuado durante la duración de esos 10 años. ¿Se fijan qué complejo? O sea, si de por sí para nosotros es complicado presentar una declaración anual, ahora imagínense una declaración donde vienen ejercicios montados y presentar 10 declaraciones y todavía a eso presentar una declaración anual final por concepto de la liquidación. Y eso más adelantito lo vamos a ver. ¿Hasta aquí tenemos alguna inquietud en estas definiciones? Ahora vamos a analizar desde el punto de vista de la doctrina qué es la liquidación. Conjunto de actos jurídicos encausados a concluir los vínculos establecidos por la sociedad con terceros y con los socios y por estos entre sí. Es la etapa en que se ejecuta la terminación de los vínculos jurídicos que ocasiona la disolución. En otras palabras, es un procedimiento que necesariamente se debe observar cuando una sociedad se disuelve y que tiene como finalidad concluir con las operaciones sociales pendientes hasta el momento de la disolución. Serie de actos legales cuya finalidad es terminar con los vínculos establecidos por las sociedades con personas ajenas, así como nacidas con los socios de estos entre sí. Ok, en esta parte. Entonces, para que tengamos claro esta situación, disolución es un acto jurídico per se. Acuérdense que dentro de nuestras clases de derecho veíamos la diferencia entre acto jurídico y hecho jurídico. El acto jurídico es la disolución, es donde se rompe el vínculo entre los socios y con terceros. Y después viene una situación que es totalmente de procedimiento. La liquidación es únicamente de procedimiento, es una regla de cumplimiento y que va acompañado de reglas que sustantivas, porque también sigue tiempos y sigue momentos, sigue instantes. Hasta ahí vamos claros. Entonces, disolución es un acto jurídico, liquidación es un procedimiento, es una regla de cumplimiento acompañada de reglas sustantivas desde el punto de vista fiscal. Muy bien,
Vamos a hacer una especie de síntesis para poder cerrar con esta parte. La disolución total de la sociedad no es sino un fenómeno previo a su extinción, o sea, a la liquidación. La disolución no hace desaparecer a la persona moral, pero sí modifica a su objeto, ya que le impide continuar desarrollando su actividad normal, debiéndose limitar a finiquitar las operaciones que se hayan realizado para finalmente distribuir el patrimonio neto entre los socios o accionistas. La liquidación es la fase de la vida de la sociedad que antecede a su extinción definitiva, caracterizada por la cancelación de su registro. A diferencia de la disolución de la sociedad, la liquidación no es un acto, sino un procedimiento, una serie de operaciones sucesivas dirigidas a hacer posible el reparto del patrimonio social entre socios previa satisfacción de los acreedores sociales. El artículo 2726 del Código Civil Federal señala que una vez disuelta la sociedad se pondrá inmediatamente en liquidación, la cual se practicará dentro de un plazo de 6 meses, salvo pacto en contrario. Además, debe agregarse a su razón social o denominación social las palabras en liquidación. La Ley General de Sociedades Mercantiles en nuestro país establece en el artículo 234 que una vez disuelta la sociedad se pondrá en liquidación, es decir, reconoce los principios de las sociedades al quedar en estado de disolución. De igual manera, en el artículo 244 de la misma ley, establece que los efectos para crear una disolución en la sociedad y aún en ese estado conservará su personalidad jurídica para efectos de la liquidación. Si ustedes observan en estos dos puntos, uno le está hablando a quiénes, a las empresas que se encuentran reguladas desde el punto de vista de Código Civil, es decir, las sociedades civiles y las asociaciones civiles. Tan es así que en ese artículo te habla de un periodo de 6 meses. Pero si no se cumple, ¿qué pasa? ¿Me van a venir a poner una pistola o qué va a suceder? La realidad es que esto no sucede, es simplemente está regulado. Sin embargo, eso no quiere decir que nos vamos a poder tardar 7 meses, 1 año o 10 años en liquidar una sociedad mercantil. Imagínense. Ahora, en el caso de la Ley General de Sociedades Mercantiles, no establece un plazo como en el caso del Código Civil. El Código Civil nos establece 6 meses. En Ley General de Sociedades Mercantiles lo deja totalmente abiertos. Pero si ustedes se fijan, el común denominador de estos dos análisis, de estas dos redacciones que están en el Código Civil, te dice que reconoce que después de la disolución la empresa se va a poner ¿en qué? En liquidación. Las dos coinciden con lo mismo, nada más que en Código Civil se reconoce un periodo y en la Ley General de Sociedades Mercantiles en ningún momento se reconoce ningún periodo. Esa es la única diferencia. ¿Hasta ahí vamos claro? Muy bien. ¿Vieron el partido de México ayer? ¿No lo vieron? Qué bueno que no lo vieron, porque siempre nos pasa lo mismo y eso da bastante tristeza. Ni modo, esa es otra historia. Bueno, es la misma historia, ¿verdad? Es la misma historia, pero con una tristeza adicional nada más. Continuamos con nuestro análisis. Dice, por lo tanto, se puede concluir que la liquidación es el conjunto de operaciones que debe realizarse en una sociedad que ha incurrido en causal de disolución, tendientes a la realización de su activo, el pago de su pasivo y la determinación, si es que hubiere, del remanente del patrimonio social repartible entre los socios, la cual estará a cargo de uno o más liquidadores que serán representantes legales de la sociedad y responderán solidariamente por los actos que ejecuten excediéndose de los límites de su encargo. Dos cosas. Sí. Julio, sí. Seguramente lo mencionaste, pero estaba yo dormido todavía. Ok. Si la empresa al constituirse, como lo mencionaste, se especifica que 1 año, 2 años, 3 años,
llega el tiempo, se cumple, a pesar de eso se debe de sujetarse a este proceso de disolución y liquidación. Por supuesto. Simplemente eso es, lo vamos a ver más adelante, pero el que se cumpla ya el tiempo de la sociedad es uno de los causales de disolución. Es decir, de manera automática la empresa se encuentra disuelta, pero se encuentra disuelta desde un punto de vista de papel, porque mientras tú no vayas al registro público de comercio y en ese momento señales que la empresa se encuentra en un proceso o se va a encontrar en un proceso de disolución, no se encuentra formalizado. Simplemente tú lo sabes, tú la tienes en tu cajón. Tú tienes en tu cajón y tú sabes en tu conciencia que tienes una empresa que ya está disuelta.